Muy buenos días a todos, hermanos. Es día del Señor. Es un día separado entre los demás. Es un día en el que no hacemos lo que normalmente hacemos. Destinamos tiempo para venir a estudiar, para venir a servirnos unos a otros, convivir unos con otros, a escuchar y escudriñar juntos la palabra de Dios. Y estamos estudiando el tema de la mayordomía. La semana pasada hablamos sobre la multiplicación y desde la semana pasada les comenté que hoy veríamos la administración. La semana pasada vimos que la parte de multiplicar tomada de la parábola, ya sea de las minas o de los talentos, esa parte de la multiplicación es el criterio que Jesús usó para determinar si un mayordomo es bueno y fiel o si es malvado. Vimos que nuestra responsabilidad como mayordomos consiste en glorificar a Dios y ser fieles en todo lo que ha puesto en nuestras manos, ¿verdad? Lo que está a nuestro cuidado. Lo vimos cuando estudiamos la parábola de las minas. A cada uno se le recompensa según lo que hizo, según lo que se le entregó, y a cada uno se le entregó según las capacidades que tiene. Y sacamos varias conclusiones de ahí, ¿verdad? No a todos nos da lo mismo, no todos tenemos las mismas capacidades. Esto no significa que unos son mejores que otros. La analogía correcta ahí no es de competencia o de comparación, sino de que somos un cuerpo, ¿verdad? Y cada uno tiene propósitos distintos. Entonces, el hecho de que a cada uno se le den ciertas capacidades, en ninguna manera debe interpretarse como que hay algunos mejores entre nosotros que otros, sino que las capacidades de uno y de otro se complementan a la hora que queremos glorificar a Dios o beneficiarnos en la congregación. Entonces, dado que todos tenemos capacidades diferentes y nos ha dado cosas diferentes, cada uno en su responsabilidad individual, haciendo lo que corresponde con lo que Dios le ha dado, esforzándose en multiplicarlo, tenemos cómo cumplimos la responsabilidad colectiva. Pero en el concepto bíblico, multiplicar en la doctrina de la mayordomía no se refiere exclusivamente a generar más, a tener más de lo que tenemos, sino también a mejorar. Porque si analizamos el griego, en esa parábola vimos que Dios confió tanto cosas como personas en nuestras manos, ¿verdad? Y nosotros debemos trabajar, ministrar esas cosas o personas para mejorarlas. Y que llegará el día en que Dios nos va a pedir que expliquemos lo que hicimos con lo que nos dio, lo que se conoce o llamamos como rendición de cuentas. Entonces, la clave para entender es que nosotros debemos administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos con el objetivo de mejorarlo según el criterio de Dios, no según tu propio criterio, no según tu propia opinión. Porque sí, muchas personas tratan de hacer lo que ellos consideran que es mejor, pero no estamos llamados a hacer lo que consideramos que es mejor, sino lo que Dios dice que es mejor. Entonces, según Jesús, si nosotros, en lugar de hacer lo que nosotros consideramos, hacemos lo que Él dice, vamos a mejorar lo que nos dio y entonces seremos calificados como buenos y fieles. Si hacemos lo que nosotros queremos, lo que nosotros creemos, no bajo su estándar, mejoramos según nuestra propia perspectiva, entonces seremos llamados malos, siervos infieles, que serán puestos en el lloro y crujir de dientes. Entonces, por la propia parábola sabemos que no podemos mejorar, no podemos multiplicar si primero no administramos. A los siervos se les da una cantidad de dinero y les dice, negocien con eso, entre tanto yo regreso. Y esa parte de negociar implica tomar decisiones, establecer un objetivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero lograr con esto? Y entonces tengo que poner a trabajar eso que tengo, con el objetivo de generarle ganancias a Dios. Vimos que cuando hablamos de administrar, y como ya hemos hablado en otros temas, toda verdad proviene de Dios, todo aquello que es verdad tiene su origen en Dios. Entonces, cuando hablamos del concepto de administración, aunque la Biblia nos da las bases, no desarrolla completamente cómo exactamente debemos hacerlo o la serie de pasos que debemos seguir. En la parábola de los talentos, en la parábola de las minas, se nos dicen que los trabajadores o los siervos hicieron algo, pero no nos dicen qué, ¿verdad? Porque ahí hay muchísimas posibilidades de lo que podemos hacer. Pero si partimos de la administración, sabemos que como humanos
hemos desarrollado mucho ese tema. Hay estándares internacionales, hay muchas técnicas para administrar, y los cristianos que entendemos la doctrina de la mayordomía debemos estar familiarizados con esas técnicas de administración, porque todo cristiano debe administrar lo que Dios le ha dado. Entonces, fíjate, el concepto de la mayordomía es que todos somos administradores. Y no nada más debemos aprender administración en el trabajo. A los que nos capaciten por ISO 9000 y muchos otros ISOs que existen, cursos que nos dan sobre cómo resolver problemas, está enfocado a la administración. Y hay una definición, según Peter Drucker, que dice: lo que no se puede medir, no se puede controlar; lo que no se puede controlar, no se puede administrar; y lo que no se puede administrar, no se puede mejorar. Y es verdad. Y aplica para términos bíblicos, aplica para todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, estos temas de la mayordomía, el que vimos la semana pasada y también lo puedes aplicar en tu trabajo. Lo puedes aplicar con todo lo que tú tengas, sean personas o sean cosas. Entonces, lo que estamos estudiando, que nosotros le estamos dando el enfoque bíblico de la mayordomía bíblica, cualquier persona, sea cristiana o no, si lo aplica, va a ver que funciona. Esta es una verdad universal, algo que está desde el Edén, desde el principio, desde Génesis 1 y Génesis 2. Estamos llamados a administrar lo que Dios nos dio. Y se ha desarrollado tanto que hay muchas herramientas para hacerlo, pero nosotros como cristianos debemos tener en cuenta que es fundamental. Aunque muchas veces estés en la empresa y te enseñen cosas y piensas que no hay conexión con la vida cristiana, está completamente y directamente conectado. Entonces, para poder mejorar, primero hay que administrar. Eso es lo que vimos la semana pasada, y partiendo de ahí, vamos a enfocarnos ahora en la administración, entendiendo que bíblicamente nuestro objetivo no nada más es mantener lo que tenemos, sino que mejore. Y vimos la semana pasada que esa mejora o ganancias no bíblicamente se refiere a las buenas obras que glorifican al Padre. Y Jesús dijo: hagan brillar su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre. Entonces, cuando hablamos de mejorar lo que tenemos y hablamos de personas, estamos hablando de hacer cosas con esas personas que resulten en algo que glorifica a Dios. Por ejemplo, en los esposos, esposo y esposa, el mandato es: maridos, amen a sus mujeres. Ok, entonces si primero medimos lo que tenemos, si Dios me manda llamar a cuentas y me va a preguntar de mi esposa, yo primero tengo que saber cómo ando. Porque hay muchos hombres que pueden decir: pues yo ya hice todo lo que pude. Pero a esta señora no le gusta, siempre quiere más. Pero yo ya hice lo que pude, yo cumplí con esto y con esto, listo. Ok, ¿cuál es el criterio que Dios va a usar? ¿Lo que tú hiciste o lo que Él dice que debes hacer? Dices: bueno, lo que yo hice es lo que Él dijo. ¿Qué? ¿Amaste a tu mujer? ¿La trataste como un vaso frágil? ¿Estás tú mostrando como tú la tratas tal cual Cristo se entregó por la iglesia? Ese es el criterio. Entonces yo mido lo que estoy haciendo con respecto a lo que la Biblia dice. Ese es el primer paso, medir, y luego sigue controlar. ¿Cómo hago para que de manera regular mi esposa empiece a darse cuenta que estoy haciendo lo que la Biblia dice? Toma tiempo, no es a la primera. Tengo que hacer ajustes conmigo. Hay cosas que mejor ni le digo porque se enoja. Tengo que buscar otra forma de hacerlo. Tengo que buscar una manera en que lo que estoy haciendo se vea. Es una regla en el trabajo que dice que cuando la gallina pone un huevo, hay que cacaraquearlo. ¿Me explico? Si tú haces cosas buenas y nadie se entera, esa persona no va a percibir el beneficio. Gracias a Dios, Él lo ve todo, ¿verdad? Pero eso no significa que con que Dios lo vea basta. Tú tienes que, cada que pongas un huevo, hay que cacaraquearlo. Hay que hacer que se note que pusiste un huevo, ¿verdad? Oye, nunca lavas los trastes y lo lavaste, y llega alguien, ve los trastes lavados y ni cuenta se dieron que fuiste tú porque tú nunca los lavas. Piensen que quizás fue alguien más, y tú no te aseguras que se den cuenta que fuiste tú. Discúlpame, pero no va a servir de mucho, ¿verdad? Pero tampoco es ir a decir: ¿ya viste que los trastes están limpios? ¿Quién crees que fue? No, tampoco así. Si tú estás en el trabajo y es en equipo y tú hiciste algo bien, no vas a decir: mira lo que yo hice.
porque es un equipo, ¿verdad? Hay que hablar en plural. Mira lo que hicimos, involucras a todos, pero al decir mira lo que hicimos, estás haciendo que los ojos vayan a lo que hiciste, aunque no estás tratando de apropiarte del crédito. Entonces, esta parte de controlar implica en saber cómo poder reflejar, demostrar y ver si lo que estás haciendo está funcionando. Y de ahí sigue la administración. Ya que estoy entendiendo y controlando qué cosas sí funcionan y qué cosas no, entonces me aseguro de que esas cosas se estén haciendo regularmente. ¿Me explico? Esa es la parte de administrar. Y si tú te aseguras que esas cosas que sí funcionan se hagan regularmente, entonces vas hacia mejora. La semana pasada nos enfocamos en la mejora, el criterio bíblico. Ahora vamos a la administrada. ¿Cómo debemos administrar? Y antes de empezar a estudiar, vamos a orar, así como estamos. Señor, gracias porque tú eres bueno con nosotros, a pesar de nosotros. Gracias porque tú eres fiel y tú prometiste que la obra que empezaste la terminarás hasta el día de Cristo. Por eso venimos a ti, Señor, en obediencia, en el día del Señor, a estudiar juntos, a escudriñar tu palabra juntos. En lo que estamos estudiando queremos ser buenos mayordomos, queremos escuchar de tus propios labios, Señor Jesús, que nos digas bien, buen siervo y fiel. Ayúdanos, Padre, a entender, no nada más a entender, sino a saber cómo llevarlo a la práctica y que esto nos traiga sabiduría para que todo resulte en tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a enfocarnos en la administración. Y en los años que tengo como pastor, muchas personas se han acercado con problemas en sus matrimonios, en su trabajo, con sus hijos. Y cuando analizas la problemática te das cuenta que es un problema de administración. Es un problema de administración. Es decir, no hay un enfoque en estar checando que todo funciona como debe de funcionar. Tristemente, muchos de nosotros hacemos las cosas sin un propósito específico. Vivimos como en piloto automático. Oye, ¿vas a trabajar de lunes a viernes o de lunes a sábado? ¿Por qué? Porque hay que trabajar. Sí, yo sé que hay que trabajar. Es que voy a pagar deudas. Sé que hay que pagar deudas. Hay que pagar servicios, hay que pagar colegiaturas, lo que tú quieras. Pero si nada más para eso vas a trabajar, no estás haciendo lo que deberías. No hay un propósito específico. ¿Cómo no? Si te estoy diciendo todo lo que voy a hacer con el dinero, sí, pero esas son las cosas de este mundo. No estás administrando para Dios, estás administrando para ti. Estás administrando para que las cosas te funcionen. Y no se trata de eso. Si tú nada más estás enfocado en administrar para ti, vas a estar en la categoría del siervo malvado. Tenemos que asegurarnos que estamos administrando para Dios, que tenemos un propósito en lo que hacemos que va enfocado en la gloria de Dios. Todo mundo, ateo o no ateo, va a buscar vivir bien, ¿verdad? Va a buscar que su familia esté bien, va a buscar mejorar económicamente, y el cristiano también. Pero el cristiano no puede quedarse ahí, tiene que haber un objetivo mayor. Todo eso que hacemos tiene que estar enfocado a algo que glorifica a Dios. Y si no tenemos eso, no hay distinción entre nosotros y el mundo. Aunque tú digas, pero yo no digo maldiciones, pero yo leo la Biblia, pero yo voy a la iglesia, ¿y qué? Si estás administrando para ti, entonces no eres un buen siervo y fiel. ¿Me explico? Entonces, recordemos, Real Academia Española, administrar es ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes. Entonces, partiendo de esa definición, bíblicamente hablando, administrar es la manera en la que ordenamos organizamos lo que Dios nos ha dado con el objetivo de generarle una ganancia a Él. Esa ganancia para Dios es una buena obra que lo glorifica. Algo bueno que comunica a los que lo sepan, a los que lo vean, a los que lo escuchen, a los que sepan que Dios es bueno. Comunica algo sobre el carácter de Dios. ¿Me explico? Cuando un padre de familia provee para su familia, consciente o inconscientemente, está hablando de algo de Dios. Está hablando de Dios como proveedor. Porque como padre de familia, aunque tú vas y te desvelas y te esfuerzas y le echas ganas, sabemos que en última instancia es Dios a través de nosotros quien está proveyendo la familia. Entonces, cuando un hombre de casa, de familia, provee para los suyos, está hablando de lo que Dios es. ¿Me explico? Resulta en gracias a Dios.
Aunque a veces las familias se acostumbran, que las cosas ahí están, ¿verdad? Como hijos nos olvidamos de lo que cuesta o no entendemos por la edad que tenemos lo que cuesta llevar comida a la mesa. Y como siempre hay comida en la mesa, pues pensamos que es algo natural, ¿verdad? Es algo que ahí aparece. Es una especie de orden natural que hace que siempre hay comida en la casa y no entienden hasta que entran a la vida adulta y tienen que hacerlo por sí mismos, ¿verdad? Entonces, están acostumbrados a una estabilidad que aunque no estén conscientes ahí, glorifica a Dios, aunque no se han dado cuenta. Porque cuando crezcan y maduren y se den cuenta de lo que cuesta y digan, en la casa siempre habla bien de un servicio desempeñado que Dios utiliza para bendecirnos. Entonces, cuando hablamos de administrar, tenemos que enfocarnos en que no basta con hacer que las cosas funcionen, sino que el propósito es que Dios sea glorificado, haciendo algo bien según el criterio de Dios. Entonces, el mayordomo fiel es el que administra todo lo que tiene para que Dios sea glorificado, para producir buenas obras que glorifican al Padre. Y el mayordomo malvado, aunque multiplique lo que tiene, lo hace para sí mismo. Lo hace para estar bien, lo hace para vivir bien. Claro que como cristianos también queremos estar bien y vivir bien, pero no se limita a eso. No es todo lo que buscamos. Hay cosas más allá de eso que son necesarias en la vida cristiana. Entonces vamos a ponerle atención a una parábola que Jesús contó sobre un mayordomo infiel. Y como a pesar de ser un mayordomo infiel, Jesús reconoce lo que hizo como algo bueno que nosotros, los hijos de Dios, debiésemos imitar. Vamos a Lucas 16 y vamos a verlo completo. Lucas 16, 1 al 9, y luego lo vamos desglosando verso por verso. Lucas 16, 1 al 9. Dice, Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora que mi amo está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que, cuando me echen de la administración, haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que debían algo a su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? 100 barriles de aceite, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el amo elogió al administrador deshonesto por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas deshonestas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Entonces, esta parábola puede ser muy confusa para algunos. Algunos, partiendo de esta parábola, equivocadamente concluyen, el fin justifica los medios. Podemos hacer cosas malas para generar cosas buenas, y eso es algo contrario a la Escritura. En ninguna manera la Biblia dice que el fin justifica los medios. Al contrario, es lo que se va a medir, es esos medios que usaste, no el fin al que llegaste. ¿Me explico? Entonces, tenemos que analizar con detalle para entender cómo, a pesar de que este mayordomo es infiel, está haciendo algo que los cristianos debemos imitar. Y por supuesto que no se refiere a ser corrupto, ¿verdad? Está hablando de otra cosa. Y esa es la clave en la administración. Que el propio Jesús dice, los cristianos debieran ser así como este. Esa es la distinción. Como cristianos podemos ser administradores igual que el hombre natural, el hombre no regenerado. Pero lo que hizo este administrador, Jesús dice, esto es lo que los cristianos deberían de saber y deberían hacer, a pesar de que el mayordomo que está aquí no es hijo de Dios. Entonces vamos por partes, versículo 1 y 2. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Pausa. El rico no se dio cuenta, ¿verdad? Vinieron a decirle que se está haciendo mal uso de sus cosas. Cuando dice administrador, un hombre rico que tenía un administrador, el griego es oikonomos, que se traduce como ley de la casa. Oiko es casa y nomos es ley.
ley de la casa. Este mayordomo era la ley de la casa. ¿Qué significa? Es el responsable de que la casa funcione. Él es el que dice qué se hace y qué no se hace. Dice a quien acusaron de derrochar. En el griego es malgastar. Está malgastando lo que no es de él, lo que pusieron en sus manos, lo que tiene que ver con la casa del hombre rico, ¿verdad? Por lo tanto, es un mayordomo malvado, ¿verdad? Fíjate bien, esta parábola es sobre la consecuencia de la mala administración del mayordomo y cómo reaccionó. Entonces dice el versículo 2, así que lo mandó llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Esta pregunta muestra que estaba asombrado, que es algo que no esperaba, que si se le entrega todo lo necesario para que las cosas funcionen, ¿cómo es que está haciendo mal uso de las cosas? ¿Me explico? Hay más parábolas de Jesús en este sentido, como la higuera, que no daba fruto, que Jesús cuenta que viene el dueño del viñedo y dice, quítenla, está inutilizando la tierra. Dice, no, esperemos, dame oportunidad 1 año para aflojarle la tierrita, abonarlo, regarlo, cuidarla, y si en el año que viene no da fruto, entonces la arrancamos. ¿Qué es esto? Tú le estás dando todo lo necesario, todo lo que requiere para que dé buen fruto. Y si no lo da, sería totalmente inesperado. Y entonces hay que hacer cambios, hay que arrancarla, porque está inutilizando esa tierra. Entonces fíjate, el hombre rico está diciendo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Es inesperado para él, te he dado todo lo necesario. ¿Cómo es que estás haciendo mal uso de lo que tengo? ¿Verdad? Pero no tiene evidencia. Dice, rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. Rinde cuentas está diciendo, ok, esto que escuché tiene mucha lógica, tiene mucho sentido, lo creo, pero tráeme la evidencia. Muéstrame tus números, ahí vamos a saber si es verdad o no, pero, te adelanto, no vas a seguir en tu puesto. Está decepcionado el hombre rico, ¿verdad? No se esperaba que su mayordomo le hiciera esto. Ahora, los mayordomos eran esclavos que obtuvieron tal confianza que se pone en sus manos los bienes de su amo. Un caso de esto es José, hijo de Jacob, ¿verdad? Que siendo esclavo, era tan bueno en lo que hacía que se le fueron dando más responsabilidades. Y la Biblia dice que mientras más se le daba a José, más multiplicaba y más prosperaba, y Potifar, dándose cuenta de eso, puso todo en sus manos. ¿Ok? Entonces, ojo, el hombre rico está buscando beneficiarse de un esclavo que tiene habilidades. Acuérdate, aquí no está hablando de Dios y los justos, está hablando del mundo y los mayordomos infieles. ¿Ok? Entonces, no trates de equiparar esto con un cristiano y Dios. No está hablando de cristianos, no está hablando de Dios, está hablando del mundo. Cómo se hacen las cosas en el mundo. Y hay que entenderlo. Si a ti se te da una responsabilidad en el mundo, ¿qué es lo que esperan que hagas con ella? Que le des beneficios, que le des ganancia al que lo puso. Estás yendo a trabajar, ok, ¿para qué vas a trabajar? No estoy hablando de ti, tus beneficios. ¿Para qué vas? ¿Para qué te contrataron? En última instancia, para que el dueño de la empresa se haga más rico, ¿sí o no? Ok, ¿y cómo vas a ser medido tú? ¿Qué tanto aportas tú a esa generación de riqueza? Los cristianos deben entender esto. Así es como funciona. Muchos cristianos piensan que las empresas buscan justicia y beneficiar a sus trabajadores, como si no existiera este propósito de generar dinero. Entonces hay cristianos que piensan que porque siempre hacen lo que les piden, se merecen un aumento. Y se los he dicho varias veces, no, así no funciona. A ti te pagan por hacer las cosas bien, ¿correcto? Y si las haces bien, ¿te mereces un premio? No, porque te están pagando por eso. ¿Me explico? Entonces, los cristianos tienen que entender, abrir los ojos a esa realidad y ponerse las pilas. No es, jefe, siempre llego temprano, hago todo lo que me piden, creo que me merezco un aumento. No. Eso es lo mínimo que debieras hacer porque para eso te pagan. El punto es, ¿qué haces de más que tenga que
el empleador compensar lo que estás haciendo. Entonces, fíjate bien, rinde cuentas de tu administración. ¿Por qué? Porque me estás generando pérdidas. Lo puse en tus manos, eras de mi confianza y no me estás generando ganancia. Así que quiero que me rindas cuentas. Quiero ver qué estás haciendo con lo que yo te di. Cuentas, aquí dice, el griego logos, una palabra expresión o expresión del pensamiento, razonamiento expresado por palabras. Está diciendo, explícame de forma razonable qué hiciste con lo que te di. Tú puedes decir, bueno, pues me diste eso y se invirtió y compré esto, pero el mercado se cayó, Trump metió aranceles, no sé, ¿verdad? Y puede haber una buena razón de por qué no dio tanto como debiera de dar. Pero si tú no puedes demostrar que hiciste lo correcto y una causa externa que no estaba en tu control, entonces tú eres responsable. Y lo que se busca es, a ver, tráeme tus números. ¿Qué fue lo que hiciste? Y explícame por qué están las cosas como están. Dice, ya no puedes seguir en tu puesto. El hombre rico ya tomó la decisión. No vas a seguir. Todavía es, ¿verdad? Pero está esperando la evidencia. Pero ya le adelantó, en cuanto me traigas la evidencia, prácticamente el dueño está seguro de que está mal. En cuanto me lo traigas, se acaba. Quedas fuera de esa responsabilidad, ¿verdad? Ahora entendamos. Este mayordomo, como está expresado aquí, es el hombre natural. Es el hombre no regenerado, que sabe que está mal, sabe que en lugar de pensar en beneficiar a su amo, se benefició a sí mismo y sigue buscando lo mismo, beneficiarse a sí mismo. Este mayordomo no está buscando que se haga justicia, no está buscando reponer el daño, sigue pensando cómo beneficiarse. Todos somos mayordomos, ¿correcto? Todos, seas cristiano o no, todos somos mayordomos. Y todos, tarde o temprano, daremos cuentas. Y esto de dar cuentas no se refiere solamente al juicio final. En el juicio final todos vamos a rendir cuentas finalmente. Pero si te pones a pensar, cada X tiempo, seas cristiano o no, hay como una especie de check, de revisión de lo que estás haciendo. Porque tú puedes estar haciendo las cosas mal y te funcionan durante un tiempo. Pero llega el punto en que sale la luz y es como si fueras llamado a cuentas, no traes buenos números y enfrentas las consecuencias de tus malas decisiones. Yo he conocido casos muy tristes en el trabajo de personas que por medio de corrupción se benefician mucho, por medio de maquillar números cumplen las metas, por medio de quitarle dinero y quedárselo en ciertas compras empiezan a prosperar y les funciona un tiempo y les va muy bien. Hasta que se descubre. Y cuando se descubre, entonces les va muy mal. Hay un punto, distintos puntos en la vida cristiana o no cristiana, donde Dios dice, basta, tráeme cuentas. Y se examina lo que estás haciendo. Y lo que estaba oculto ya no está oculto, Dios lo saca a la luz. Y entonces eres juzgado y enfrentas las consecuencias, para bien o para mal. Entonces, entendamos que lo que está sucediendo aquí es en un contexto del mundo, con criterios del mundo, y el mayordomo es un hombre no regenerado. Versículo 3, el administrador reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Ok, este mayordomo no niega que malgastó los bienes de su amo, ¿verdad? Y sabe que no puede probar que es inocente. Él sabe que va a salir a evidencia que todo está mal. Las cuentas que va a entregar son malas cuentas. Entonces piensa, ¿qué voy a hacer ahora que mi situación económica va a cambiar? Todo lo que se estuvo beneficiando con las propiedades y riqueza de su amo, se la van a quitar. Y dice, no tengo fuerzas para acabar, y me da vergüenza pedir limosna. 2 opciones nada más considera. No tengo fuerza para acabar. ¿A qué se refiere? Al trabajo común de un esclavo. El esclavo, que era digno de confianza y lo convierten en un mayordomo, no hacía las actividades físicas de los demás esclavos. Se dedicaba a administrar, ¿verdad? A checar que las cosas vayan bien. A checar que los trabajadores, los esclavos, estén haciendo su trabajo como se debe.
Pero fíjate bien, tristemente los mexicanos tienen este problema para entender lo que es la administración. Piensan que los que administran no hacen nada. Piensan que los que administran están en un escritorio descansando mientras los demás trabajan. Y dicen, ay, ¿quién fuera jefe para no hacer nada? ¿Quién fuera jefe para cansarte los deditos en el teclado, en el clima, mientras nosotros estamos aquí trabajando? Entonces quieren ser jefes para trabajar menos. Y a algunos tristemente les llega la oportunidad y la quieren vivir así. Por eso yo he encontrado esta regla. Ignorancia más autoridad genera arrogancia. Ignorancia más autoridad genera arrogancia. Personas que dicen, yo puedo llegar tarde porque soy gerente. Ignorancia más autoridad genera arrogancia. No entienden que es mucho más complejo la administración que el trabajo físico. Entonces, dice, me van a quitar la administración, me quedan dos opciones, me regreso al estatus de esclavo que tenía, que no se especifica si ya estaba viejo, o si al darse la buena vida con los bienes de su amo perdió toda condición física, pero dice, no tengo fuerzas para acabar, y me da vergüenza pedir limosna. Si no puede regresarse al trabajo de esclavo que tenía, entonces se sale, porque recordemos que en Israel la esclavitud es voluntaria. Nadie podía ser esclavo en contra de su voluntad. El esclavo es aquel que dice, no tengo propiedades, no tengo una fuente para obtener ingresos, así que voy y me ofrezco como esclavo para que me den techo, sustento, vestido y protección. Pero si no quieres, te vas, a menos que tengas compromisos que cumplir con tu amo, ¿verdad? Cosas por las cuales estabas obligado a terminar. Pero entonces dice, o regreso a mis tareas normales de esclavo, o me salgo a la calle. Pero si me salgo a la calle, ¿de qué voy a vivir? De pedir limosna, y eso me da vergüenza. Me da vergüenza pedir limosna. Yo he visto algunos bien desvergonzados pidiendo limosna, ¿verdad? Pero hay gente, el que dice, me da vergüenza pedir limosna. Entonces, ¿qué hago? Fíjate bien, esta es la evidencia de que es un hombre no regenerado. No está buscando ponerse a cuentas con su amo para resarcir el daño. No está pidiéndole perdón a Dios por sus malas obras. Ni siquiera está diciendo, pues que se haga justicia. Todo lo que hice mal, que venga la consecuencia y ya. No. Sigue pensando cómo me puedo beneficiar. A pesar de que hice todo mal, ¿cómo hago para salir bien librado? Lucas 16:4 dice, tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Yo sé lo que voy a hacer. Entonces, ¿cuáles de sus dos opciones, cuál escogió? No va a trabajar como esclavo porque dice que no tiene fuerza para acabar. Esa la descarta por completo, así que me voy a salir de ahí. Voy a andar solo, pero ¿dónde voy a vivir? No quiero pedir limosna. Voy a asegurarme de que haya personas que me ayuden. Fíjate bien, tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. No voy a trabajar como esclavo, voy a andar por mi cuenta afuera, pero sin pedir limosna. Que alguien me quiera ayudar y se le ocurre algo, una buena idea, ¿verdad? Después de pensarlo y meditarlo, encuentra la manera de cumplir su objetivo, que es beneficiarse. Pero hay una parte muy importante. Examina cómo está la situación. Mide qué es lo que debería hacer y lo que tiene. Y empieza a trazar un plan para cumplir su objetivo. Lucas 16, versículos 5 al 7. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Esto es lo que la Biblia denomina como sabiduría del mundo. La Biblia dice que hay sabiduría de Dios y sabiduría del mundo. ¿Qué es la sabiduría? Saber cómo.
El conocimiento es saber. La inteligencia es usar lo que sabes para salir bien librado de un asunto. Sabiduría es saber cómo hacer las cosas para que se cumplan tus propósitos. Hay sabiduría del mundo. ¿Cómo le hacemos con las reglas de este mundo para que las cosas funcionen? Y hay sabiduría de Dios. ¿Cómo le hacemos según Dios para que las cosas funcionen? Pero la sabiduría que viene de Dios está enfocada en Dios, en su carácter moral y en su gloria. La sabiduría del mundo está pensada en yo. ¿Cómo le hago para que esto me funcione? Entonces, dice, llamó a cada uno de los que debían algo a su patrón. Y aquí está el plan. Tú le debes algo. Te propongo esto. Vamos a modificar la factura de manera que debas menos porque soy buena onda. Por echarte la mano. Nunca te ha tocado que te detenga un oficial de tránsito, que te diga, esta infracción es la que cometiste y tiene toda la razón, no respetaste la zona escolar. Y tú dices, no, pues sí, muéstrame tu documentación, si la tienes en regla. Ahí está la licencia de conducir, la tarjeta de circulación, el seguro. Dice, bueno, pero pues esta multa te va a costar muy caro. Pero lo que yo busco es ayudarte. No estamos para perjudicarnos. ¿Cómo puedo echarte la mano? Eso es sabiduría del mundo, ¿verdad? Porque yo puedo interpretar, mira, pero qué buen oficial me tocó, que tiene buenas intenciones para conmigo. Él me quiere ayudar. Y yo le puedo proponer, si uso la sabiduría del mundo, dada la circunstancia, pues que le doy, ¿cómo veo oficial si le picho una hamburguesa? Le doy su dinerito para que con este calor vaya, coma algo rico y se refresque y descanse tantito. Tú me ayudas y yo te ayudo. Y todos contentos. Ahora, ¿no dice la Biblia que hagamos bien a nuestro prójimo? Fíjate bien la forma en la que el mundo funciona. Este mayordomo infiel le dice, tú debes tanto, ok, te echo la mano, ¿cómo ves? Yo no te quiero perjudicar. La situación está muy dura como para no echarnos la mano unos a otros, ¿verdad? Entonces, si tú dice, ¿cuánto le debes? 100 barriles de aceite, ok, y dice, bueno, toma la factura, siéntate enseguida, o sea, rápido, y escribe 50. Le está dando un 50% de descuento en su deuda. Qué promoción por el hot sale, ¿verdad? Fíjate cómo lo está manejando. Te voy a echar la mano. Te voy a hacer un favor que te va a beneficiar a ti y a toda tu familia, ¿verdad? ¿Y qué dice el deudor? Va. Muchas gracias, buen hombre. Que Dios te bendiga. Ojalá hubiera más administradores como tú, ¿verdad? Ok. Biblia de Estudio de la Reforma nos plantea una posibilidad. ¿Este mayordomo infiel le está robando ahora a su amo? Sabe que va a presentar cuentas y que el amo las va a verificar y que lo puede acusar de robo. ¿Está robándole a su amo o no le está robando al modificar las cuentas? Porque más adelante Jesús nos dice que es un hombre astuto. La pregunta es, ¿está robándole a su amo o no le está robando? Y según el contexto cultural, dice la Biblia Estudio y la Reforma, dice, es posible que el mayordomo simplemente haya sido deshonesto, pero a los judíos se les prohibió la usura. Una forma de evitar la regulación era cobrar de más. Es decir, en la ley de Moisés, si tú le prestas a un compatriota, no le cobras intereses. Si tú le prestas a alguien que no es compatriota, a ese sí le cobras intereses. Es como si dijéramos aquí, entre mexicanos nos prestamos sin intereses. Así, quieres, oye, 1,000 pesos y me pagas 1,000 pesos. Te los presté sin pedir intereses. Pero si viene allá de nuestros amigos de Estados Unidos a pedir un préstamo aquí, a él sí le cobramos intereses. Entonces, ¿cómo le hacía la gente
para cobrar intereses sin cobrar intereses. ¿Cómo le puedo cobrar más de lo que le presté para beneficiarme y que sea negocio? Lo que dice es que se inflaban los precios. Si esa deuda que tú tienes son 50 barriles, bueno, me vas a pagar 100. Eso es lo que cuesta. Inflo los precios de manera que no hay intereses, pero el principio es el mismo. Lo pongo más caro, más de lo que cuesta, suponiendo que ese es el precio, para que en realidad, si cuesta 50, me pague 50 más y me convenga prestarte dinero. Entonces dice, el hombre podía haber prestado 400 galones de aceite y haber hecho que la factura se extendiera por 800, siendo este extra el equivalente a una tasa de interés. Entonces, la hipótesis es que quitaba ese exceso y lo dejaba al precio, de manera que no hubiera pérdida para el amo, pero sí un beneficio para el deudor. Porque este mayordomo malvado, que es el que prestaba dinero, él mismo inflaba los precios para obtener ganancias para él. De manera que este dice, bueno, esa ganancia o comisión que era para mí, se la quito y les dejo la deuda como es. No perjudica al patrón y beneficia al deudor. En realidad, lo que está haciendo es hacer las cosas justas, quitándole su comisión personal. Entonces, el dueño, cuando vea las cuentas, no va a poder reprocharle nada. Y los deudores, contentos, ¿verdad? Versículo 7, luego le preguntó el segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Si es la misma teoría, él tenía 20 ahí de su comisión y los demás era la deuda real. Entonces, piensa en el mayordomo. Le vas a proponer algo al primer deudor. Se la manejas así, ¿verdad? Pues yo quiero ayudarte. Déjame echarte la mano. Esa es su oportunidad para ver si su plan funciona. Porque si este deudor dice, no, ¿qué pasó? A mí no me gustan las cuentas así, hubiera tenido que adaptar su plan. Pero no, a los deudores también le entraron a la corrupción, a meterle mano, a maquillar los números y salir beneficiado. Ahora, este es el sistema del mundo en el que vivimos. Tal cual era en ese entonces, tal cual es hoy. No ha cambiado, porque es la misma naturaleza humana. Y los cristianos debemos entender eso. Cuando tú ves una persona que económicamente se va hacia arriba, proyectos muy grandes, muy padres, ¿tú crees que fue pura buena voluntad? No, tristemente no. Reparto un dinero por aquí, una ofrenda de amor acá, un restaurante bueno acá, para que me den el proyecto a mí. Y yo te ayudo para que tú me ayudes. Te hago un favor para que cuando yo necesite te pueda pedir un favor. Esa es sabiduría del mundo. Y los cristianos no pueden vivir de esa forma. Es que todos lo hacen, me han dicho. Todos lo hacen. ¿Y? ¿Eres un mayordomo bueno y fiel o eres un mayordomo malvado? Allí es donde se ve. Ese es el criterio con el que vas a ser juzgado. No, Jesús, pues todos lo hacen. Yo no voy a poder tener un negocio si no le entro a eso. ¿Cuál es la respuesta bíblica para eso? Ahorita la vamos a leer porque Jesús la aclara al final de esta parábola. Pero continuamos. Entonces, versículo 8. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Y ahí está la enseñanza de la parábola. Entonces, fíjate bien. Si el mayordomo infiel le propone al otro modificar el número como un favor para hacerle un bien, ese que recibió el bien, ¿lo va a acusar por lo que hizo? No, nunca. ¿Verdad? Entonces, qué buen amarre hizo, ¿verdad? Qué buen amarre, porque la jugada sucia que hizo, sus cómplices nunca lo van a delatar porque también ellos serían perjudicados.
Entonces, cuando despiden al mayordomo y sale necesito favor, ¿cuántas personas van a estar ahí para ayudarlo? Todos a los que él ayudó. Qué buen movimiento, ¿verdad? Qué buena jugada, qué buen plan, pero con la sabiduría del mundo. Un cristiano no puede hacer eso. Un cristiano no puede entrarle a esas jugadas, a esos acuerdos, a esos cobros especiales. No puedes, porque no eres del mundo. ¿Me explico? Tristemente, muchos cristianos que he conocido en los ámbitos de empresa le entran a la sabiduría del mundo y dicen, para poder ayudar a mis trabajadores, para poder ayudarle a sus familias, hay que ayudar y pues sí hay que hacer eso, pero Dios sabe por qué lo hacemos. ¿En serio? ¿Tú crees que eso es un razonamiento bíblico? No. Pero se elogia la astucia. Elogio en griego es felicitar, aplaudir, alabar. Dice, ok, está haciendo las cosas mal, pero algo hizo bien, que fue astuto. Dice, por haber actuado con astucia. La palabra astucia, prudente, sabio, sensato. Ojo, no se está aplaudiendo la maldad, sino cómo resolvió su problema, ¿verdad? Porque de lo que tenía de su amo y repartió, nada se lo quedó. Fue una inversión a futuro. ¿Me explico? Él no dijo, pues voy a agarrar dinero para mí y lo guardo para cuando no tenga. No. Este dinero voy a usarlo para beneficiar a otros, para que en el futuro ellos puedan beneficiarme a mí. Pero el mayordomo infiel y los deudores son iguales, ¿verdad? Eso es lo que dice, que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. El mundo, que sabe cómo, trata bien a los que también saben cómo, según el mundo, para que les vaya bien. Y dice, los hijos de luz no hacen eso mismo. No hacen eso mismo, y ese es el problema. Astutos, inteligente, prudente, sensato, sabio, diccionario Helps. Perspectiva personal que regula el comportamiento externo. Fíjate bien, perspectiva personal, o sea, interna, que regula el comportamiento externo. Es decir, ser astuto es planear esto y me voy a controlar y me voy a comportar de cierta manera para lograrlo. ¿Se entiende? Me planteo un objetivo y modifico mi comportamiento para lograrlo. Eso es ser astuto. Y Jesús esta misma parábola se refiere a las mismas palabras que usó Jesús en otra parte. Mateo 10:16. Dice, los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Astutos es la palabra aquí, inteligente, prudente, exactamente la misma. Serpientes es serpiente. Ser sencillos, la palabra es sin mezcla, que no está contaminado. Y palomas es una paloma. Entonces muchos dicen que las serpientes son del diablo, ¿verdad? Y que siempre que vea serpiente en la Biblia es el diablo. Y alguna vez me tocó preguntarle a uno, bueno, ¿y cómo es que Jesús dijo que seamos como las serpientes? ¿Es la serpiente mala en sí misma? No. Se le llama el serpiente a Satanás por la astucia que tiene para hacer el mal. Pero la astucia no es el problema, sino lo que haces. Por eso Jesús dijo que seamos astutos como serpientes. La serpiente tiene un objetivo y ahí anda calladita, ocultándose hasta que encuentra la presa. Su comportamiento externo está regulado por lo que quiere lograr. Esa es la astucia. Entonces, el propio Jesús nos dice que tenemos que ser astutos, pero a la vez sencillos como paloma, sin mezcla, sin contaminación. Y esa es la parte regulatoria. Tú puedes ser astuto en la sabiduría mundana y vas a empezar a dar sobornos. ¿Y sabes qué? Te va a ir bien. Te va a ir bien. Vas a alcanzar cosas que nunca hubieras alcanzado si no hubieras sobornado.
Esa es una verdad en nuestro mundo. Y tenemos que entenderlo. Si tú sobornas, te beneficias. Hay un dicho mexicano, el que no tranza, no avanza. Y es verdad, es verdad. Si no tranzas, no avanzas. ¿Me explico? Y los cristianos tienen que entender que esa es sabiduría del mundo. Por lo tanto, si yo no tranzo, ¿qué va a pasar? Pues no avanzo. ¿Pero qué es lo que deberías hacer? ¿Avanzar o no avanzar? Puedo avanzar según el criterio de Dios, pero al no transar, no voy a avanzar como los que sí transan. ¿Se entiende? Tienes que estar claro en lo que implica, porque hay un precio que tienes que pagar. ¿Se entiende? Romanos 16:19, es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Sagaces es la misma palabra, inteligente, sabio, hábil. Sencillo es que no está contaminado. Viene a decir, sé sagaz, pero no para lo malo. Tú tienes que hacer las cosas bien, pero tienes que ser astuto. Entonces nos está diciendo que te propongas un objetivo y lo resuelvas según el criterio de Dios. Los del mundo se proponen un objetivo y lo resuelven según los criterios del mundo. Entonces, el problema no es ser astuto, el problema es para qué usas tu astucia. ¿Se entiende? Lucas 16:9, por eso les digo que se valgan de las riquezas deshonestas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes lo reciban a ustedes. O sea, este mayordomo infiel favorece a otros para que cuando él necesita, lo favorezcan a él. Y dice Jesús, ustedes hagan lo mismo, pero sin hacer el mal. Favorezcan a otros, para que cuando estas riquezas se acaben, fíjate bien, haya quienes lo reciban a ustedes en las viviendas eternas, no aquí. O sea, no vayas a decir, yo voy a ayudar a mis hermanos para que cuando me vaya mal me ayuden. No es el mismo concepto. Jesús está diciendo en las viviendas eternas. ¿Dónde están esas? En el mundo venidero, después de la resurrección. Pero después de la resurrección ya no voy a tener necesidad, ¿no? Porque Dios va a proveer abundantemente para todos. ¿A qué se refiere entonces? Bueno, que se valgan de las riquezas deshonestas. Ya hemos explicado muchas veces aquí en la iglesia que el problema no es el dinero, ¿verdad? Las riquezas no son malas en sí mismas. No es malo que tengas dinero. No es malo que tengas mucho dinero. Lo malo es cómo lo obtuviste y lo que haces con eso. ¿Verdad? Cómo lo obtuviste y lo que haces con eso. Entonces, el dinero se mancha con la corrupción. No es que el dinero sea malo, es que lo usamos para mal. Y en este sistema en el que vivimos, el que no tranza no avanza, el dinero está sucio, ¿verdad? Porque no es dinero producto de la integridad. No es dinero producto de la honradez. Casi todo el dinero que se mueve pasa por corrupción. ¿Se han dado cuenta? Es innegable. Entonces está diciendo Jesús, a pesar del sistema corrupto, se pueden hacer cosas buenas con el dinero. ¿Cuáles son los amigos que te recibirán en las viviendas eternas? Ejemplo, cuando tú, por medio de lo que Dios te ha dado, sea dinero o no, ayudas a que otro conozca de Dios y viene a Cristo por medio de lo que tú hiciste. Y cuando esto se acabe y venga la resurrección, te lo vas a encontrar allá. Vas a tener amigos allá. Vas a encontrarte a personas que conocieron del Evangelio, que avanzaron en la vida cristiana debido a algo que tú hiciste por ellos. ¿Me explico? Hay personas que Dios les dio dones para servir en la iglesia. Y la misma Biblia dice que hay otros que con dinero ayudan a la iglesia. ¿Cómo le hacen los pastores que viven de tiempo completo? La iglesia pone el dinero. ¿Y ese dinero para qué sirve? Si ese es un buen pastor, va a enseñar, va a predicar el evangelio.
Y por medio de eso va a haber muchos que vienen al conocimiento de Cristo. ¿Y con qué se logró todo eso? Con dinero de un sistema injusto que tú invertiste para algo bueno. ¿Se entiende? Y dice, tenemos que ser astutos en esas cosas. Hay que usar los bienes que tenemos con un propósito específico y regular nuestro comportamiento para que Dios sea glorificado, para que las personas vengan al conocimiento de Dios, para que sean enseñados con doctrina bíblica. Esa inversión que tú haces, que no te trae recompensa aquí, va a provocar que cuando lleguemos allá, encuentres a muchas personas que fueron beneficiadas por lo que tú hiciste. ¿Te has puesto a pensar en eso? Imagínate, Cristo viene, nos vamos con Él. Llega el punto en que te encuentras con toda la congregación de los santos. Todos estamos allá. Y empiezas a conocer personas. Oye, vengo a agradecerte, porque por medio de ti Dios me llamó. Yo nunca te conocí, nunca me conociste. Pero un día me ayudaste. Un día estaba pidiendo yo dinero en la calle, le había pedido a Dios que si Él existía, que me mostrara proveyéndome para algo, pasaste y me proveíste. Y eso Dios lo usó para que yo entendiera que realmente hay un Dios. Así que gracias a ti estoy aquí. ¿Has pensado en eso? ¿Qué cosas has hecho que para ti pueden ser insignificantes o pasan desapercibidas? Ya sea que diste dinero o no, que otro dice, por lo que vi que tú hiciste, Dios me hizo entender y vine a los pies de Cristo. Y se te va a acercar y te va a decir, gracias. Gracias. Sabemos que todo es orquestado por Dios, ¿verdad? Y en última instancia la gloria es para Él. Pero hay medios. Así como Dios ha ordenado lo que va a pasar, ordena el medio por el cual va a pasar. Y así como Dios está en la Biblia clarísimo que obra en nosotros, también dice la Biblia que obra a través de nosotros. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que los de este mundo están dispuestos a ayudar a otros que son como ellos para beneficiarse después, y los cristianos no hacen lo mismo. No están haciendo lo mismo. No están usando lo que tiene para el bien y que Dios sea glorificado y pensar lo que va a suceder en la vida venidera. No están pensando a futuro, organizando y usando lo que tienen para lograrlo. Ese es el enfoque que dice que no estamos teniendo, ¿verdad? Y de ahí es donde entra la administración. Hay algo que quizás algunos de ustedes conocen, se llama el círculo de Deming. Tiene que ver con el ISO 9000. Casi todas las empresas tienen ISO 9000 y a todos nos toca escuchar de eso y capacitación de eso. ¿Qué dice el círculo de Deming? Planea, ejecuta, verifica y actúa. Ese es el orden. Y si haces eso, vas a mejorar. Planea, ejecuta, verifica y actúa. Planear es donde se identifica el problema. Se crean objetivos para solucionarlo, se designan responsabilidades. Piensa. Oye, tenemos una crisis económica en la casa, ¿verdad? Hay que planear, ¿qué vamos a hacer? No, pues Dios dirá, no estás administrando. Sí, claro que Dios va a proveer, pero no mágicamente, ¿verdad? No milagrosamente. Dios provee por medio del trabajo, ¿correcto? Entonces, no hay dinero en la casa. ¿Cómo le hacemos para que haya dinero? Hay que trabajar, ¿verdad? Una sola persona, si la situación es difícil, hay que ver cuántos podemos hacer algo en la casa para resolver este problema. Oye, una vez pasamos en mi casa, me acuerdo hace mucho, estaba yo en secundaria, por un problema serio económico. No hay dinero, papá no tenía trabajo. ¿Qué hacemos? Y no se me va a olvidar porque nos pusimos a pensar, ¿qué hacemos? Y yo en la secundaria no había mucho que pudiera hacer. Pero en el patio teníamos un montón de botellas de vidrio que no usábamos. Bastantes. Unas 80 botellas. Era un mugrero. ¿Qué tal si vendemos esas botellas? Excelente idea. Juntamos las botellas en bolsas y fuimos a una tienda. Oiga, señor, ¿usted compra botellas? No. Ok. A otra. ¿Usted compra botellas? No. Y nos fuimos bien lejos, mi hermano y yo. Hasta que encontramos una tienda donde sí nos la compraron. Y regresamos con el dinero a la casa. Mamá,
Esto es lo que juntamos con las botellas. Y me acuerdo, y no lo voy a olvidar, que se puso muy contenta porque ese día pudimos comer por las botellas que vendimos. Qué distinto es decir, no, pues él es el hombre que consiga. Yo no sé cómo le va a hacer, pero nos tiene que proveer. No, eso no es administrar. Eso es eludir la responsabilidad que tenemos como familia. Somos una familia, hay que planear. Ahí hay sabiduría, ahí hay experiencia con Dios. Yo no conocía nada de Dios, pero empecé a comprender que si haces algo, si hay algo que puedas hacer, vas a encontrar quien lo quiera comprar. Y ese es el medio que Dios ha puesto para proveernos. En lo general, toda provisión viene a través de un esfuerzo, a través de un trabajo. Y la Biblia también enseña que dos son mejor que uno y que en la multitud de consejo está la sabiduría. A mí se me ocurrió de las botellas. A la edad que tenía, ¿qué podía aportar yo? Pues prácticamente nada. Pero con una idea, las cosas se empiezan a mover. Planear. ¿Cuántas familias cristianas planean? ¿Cuántas dicen, hay algo bueno que hacer? Vamos a organizarnos para hacerlo. No nos va a traer un beneficio directo quizás, pero esto glorifica a Dios. Entonces, el círculo de Demen, planea, ejecuta. Ok, esta es nuestra teoría, vamos a ver si funciona. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a juntar, vamos a ofrecer. Bueno, hace poco fueron a presentar los muchachos para entrar a la universidad, ¿verdad? La semana pasada o antepasada. Bueno, ahí llevamos a nuestros dos hijos a que presenten. Y mientras estamos, había muchos papás esperando que los hijos salgan. No, pues no andaba una señora ahí pasando, compras empanadas. Vio su oportunidad. Ahí están todos los papás mosqueándonos, ¿verdad? No hay cosas que vendan ahí cerca. Yo tenía mucha hambre y pasa la señora, un pay de calabaza. No sabes qué delicioso se vio. Y con el hambre que tenía, dije, déjeme, le pregunté a Vero, ¿quieres? Yo no quiero. Bueno, me lo como bien a gusto. ¡Qué bendición! Y la señora se sacó un dinero estando ahí esperando que su hijo presente. Imagínate que los cristianos no nada más piensan en cómo sacar dinero para sí mismos, sino cómo pueden hacer algo bueno que glorifique a Dios. Jesús dice, eso es lo que le falta. Los que son del mundo hacen eso para que los que son como ellos y salir beneficiados. Pero los cristianos no han entendido que eso mismo se debe de hacer, pero no para tu beneficio, sino para que Dios sea glorificado. Entonces, ejecutas y luego sigue y verifica. Oye, esto es lo que planeamos, lo estamos haciendo, pero no está jalando muy bien. Bueno, ajusto aquí, cambiamos acá y verifico que las cosas estén funcionando, hago ajustes y actúo otra vez. Y ese ciclo no se detiene. Lo sigues haciendo y lo sigues haciendo y eso te lleva a la mejora. ¿Cuánto podríamos hacer si nos enfocamos en pensar cómo hacemos que Dios sea glorificado con lo que tenemos? No nada más para salir de una crisis, ¿verdad? No nada más para obtener algo para nosotros, sino para que Dios sea glorificado. Entonces, es muy importante que entendamos que vivimos en un sistema injusto, donde hay corrupción. En nuestra cultura es verdad que el que no tranza no avanza. Y Jesús dice, aún en un sistema así, se pueden hacer cosas para la gloria de Dios, si tú lo haces bien. Lucas 16, 10 al 12. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las venideras o las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Reina Valera 60 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto.
Fíjate bien cómo haces las cosas pequeñas. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es el propósito? Si no tienes la capacidad de en las cosas pequeñas dejar de pensar en ti y pensar en cómo eso va a resultar en algo útil, bueno para Dios, Dios no te va a dar más. Así de sencillo. ¿Y cuál es la recompensa final de los mayordomos? ¿Darle más responsabilidad o quitarle lo que tiene? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? No comas de este árbol, del fruto de la ciencia del bien y del mal. Satanás le dice, cuando comas de eso, vas a ser como Dios. Y era una verdad a medias. ¿Sí? Al momento en que Dios dice, todo esto puedes hacer y esto no, es Dios quien decide, esto es bueno y esto es malo. Pero si comes del fruto, Adán y Eva, les dice Satán, tú vas a decidir qué es bueno y qué es malo. Es tu propio criterio en lugar del criterio de Dios. ¿Y qué fue lo que decidieron? Su propio criterio. Ahora, ¿en qué consiste el Evangelio? ¿Qué es lo que el Evangelio predica? Una buena noticia para ¿quiénes? Para los que se arrepienten de sus pecados. Jesús dijo, toman su cruz, se niegan a sí mismos y me siguen. Sigue siendo la misma decisión. O dejas de hacer lo que tú quieres según tu propio criterio, o el criterio de Dios. ¿Cómo renuncias al árbol de la ciencia del bien y del mal? Diciendo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estoy muerto para el pecado, vivo para Dios. Me arrepiento de mi maldad, voy a caminar con Cristo. Estás diciendo, no voy a consumir del árbol de la ciencia del bien y del mal. No voy a juzgar según mi criterio. No voy a decidir yo si está bien o está mal. Voy a confiar en el criterio de Dios. Y eso es lo que está enfocado en la mayordomía. Cualquier persona puede administrar. Cualquiera. Es más, aunque tú pienses que no estás administrando, pero mal. La diferencia es bajo cuál criterio. ¿Cuál? ¿El tuyo? ¿El de este mundo? ¿O el de Dios? De eso se trata. Versículo 13 al 15, porque sigue hablando de lo mismo. Ningún sirviente puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Él les dijo, ustedes se justifican ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Entonces aquí Jesús está diciendo bien claro, o Dios o las riquezas. ¿Por qué? No porque las riquezas sean malas, pero generar riqueza requiere que tú administres con el objetivo de generarla, ¿verdad? ¿Cómo hago para generar más? ¿Cómo hago para tener más? ¿Cómo hago para replicar, para multiplicar y tener más? Ese tiempo y ese esfuerzo ya no se la estás dando a administrar según el criterio de Dios, ¿verdad? Porque si yo quiero vivir en esta cultura y quiero tener una empresa que prospere, ¿qué voy a tener que hacer? Entrarle al juego. Empezar a ayudar a otros, a dar sobornos, a hacer favores indebidos, a brincarme cosas, a maquillar números para que me vaya bien. Pero si usas el criterio de Dios, ¿te va a ir bien? Económicamente hablando, ¿vas a prosperar como otros? No. Porque a la hora que digan, a ver, este proyecto, todos pueden participar, me traen las propuestas y la mejor propuesta gana. Y ahí vas tú con una buena propuesta. Dices, sabes que me gusta mucho esta propuesta, pero te voy a aplicar un factor ahí de retención, ¿verdad? Porque a mí me lo piden. Entonces, agrégale un porcentaje y el proyecto es tuyo. ¿Qué vas a hacer?
¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu propósito? ¿Enriquecerte? Le vas a entrar. ¿Está bien? Aquí le voy a poner concepto de ofrenda de amor, tanto. Y ya entraste al juego. Te ganaste el proyecto y le entraste al mugrero. ¿Por qué? Porque tú quieres crecer, quieres tener. Pero si tu propósito es que Dios sea glorificado, y tú llegas con un proyecto y te dicen, sí, pero aquí está tanto de ofrenda de amor, yo no puedo. Qué lástima, no puedes entrar al proyecto. ¿Y qué va a pasar? No vas a prosperar igual. ¿Qué prefieres? Ahora, no tienes proyectos, tú no te metes en los proyectos, ¿ok? ¿Cómo vas a crecer? En el trabajo. Trabaja más, quédate más, horas extras. Te hablan en la noche, hay que ir. Hoy hay mucha carga de trabajo, sábado y domingo. Te va a venir bien las horas extras, ¿verdad? ¿Y tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? Dices, no, voy a darle prioridad a mi familia, entonces olvídate de las horas extras. Es más, a veces te olvidas del trabajo. No se pueden las dos cosas. No se pueden las dos cosas. ¿Cuál vas a escoger? Fíjate bien, en lo poco eres fiel, en lo mucho lo vas a hacer. En lo poco no eres fiel, tampoco lo vas a hacer cuando tengas más. Por eso es importante que entiendas, estamos en un sistema corrupto. Y se te va a requerir que entres en la corrupción si quieres moverte bien en ese sistema. Y si no te mueves bien en ese sistema, no vas a prosperar como prosperan los demás. Te va a tocar pagar más impuestos. ¿Qué vas a hacer? Tristemente muchos dicen, pues es que hay que entrarle. Dios sabe cómo están las cosas. Dios sabe que tenemos necesidad. Dios sabe que yo no lo hago con mala intención. Dios sabe que voy a bendecir a las familias de mis trabajadores, así que se autoconvencen de que están haciendo algo bien. Pero van a ser llamados a cuentas. Y van a ser encontrados faltos. Y entonces van a enfrentar sus consecuencias. Pero los hijos de luz, como dice Jesús, saben que no puede servir a Dios y a las riquezas. Porque o amas más a uno que a otro, o quedas mal con uno y a otro no. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lucas 12, 47 y 48. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y es algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y el que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Este mundo funciona con injusticia. Tienes que estar consciente de que seguir a Dios implica que no vas a funcionar bien en lo económico, en los negocios. Puede llevarte a perder tu trabajo. Hace poco me enteré de un caso. Una persona que entró muy bien calificada, iba a aportar mucho. Oye, tienes que quedarte, tienes que venir fin de semana, tienes que hacer esto. Dijo, no puedo, entonces no nos sirves. Y renunció. Mi familia es primero, dijo. Y no era cristiano. ¿Cuántos cristianos ya sacrificaron a su familia por el trabajo? Ahí está la clave. Ahí está la diferencia. Entonces, según Jesús, hay que ser astutos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mantenernos íntegros. Glorificar a Dios con lo que tenemos. Entonces, entiendo las consecuencias. Voy a hacer lo que tengo que hacer y un poco más sin descuidar lo que Dios me ha dado. Oye, hay que trabajar, hay una carga de trabajo pesada, ¿ok?
siéntate con tu familia, decir, es un mes. Voy a estar un mes metido ahí, vamos a tener estos beneficios, se acaba, volvemos a la normalidad, invertimos lo que tenemos, disfrutamos y compensamos. No tiene nada de malo eso. El problema es cuando eso se vuelve la costumbre. Siempre estoy ahí, mi familia no, mi familia después, y ya cambiaste tus prioridades. Ahora, quien amas más no es tu esposa, no son tus hijos, no es el ministerio, es tu trabajo. Y ya está siendo un idólatra. Y está siendo un mal mayordomo. Los buenos deseos, las buenas intenciones te pueden desviar gravemente si no contemplas el criterio bíblico. Por eso, mis hermanos, toda la diferencia está en cuál es el criterio, el tuyo o el de Dios. Tristemente, tú puedes ver empresarios exitosos. ¿Qué les costó? Su familia. Su familia. Un hijo de Dios no puede hacer eso. Vamos a decir, sí, no tengo un éxito empresarial, no tengo un sueldazo, porque no es mi prioridad. Capacidad no nos falta. Un cristiano debe ser un administrador nato. Lo que haga, lo administra bien. Tienes a Daniel, tienes a José, personas que servían a Dios, que puestos al servicio secular, destacaban por su administración. Un cristiano, de forma natural, así debe de ser. ¿Por qué? Porque siempre está pensando en administrar lo que tiene. Y cuando la empresa le pone algo en sus manos, lo administra y lo mejora, porque eso es lo que un cristiano hace. Administra para mejorar. Y si administra su casa, administra su familia, administra sus ingresos, lo que le pongas en sus manos, lo va a administrar y lo va a mejorar. Por eso lo natural es que a un cristiano le vaya bien en su trabajo. Pero no tan bien, porque no va a estar metido ahí todo el día. Porque va a decir, estos son mis límites. Porque primero es mi familia. Entonces vamos contracorriente. Vamos contracorriente. No vas a andar en la bola porque ya te desviaste. Vamos contracorriente. ¿Estás dispuesto? Entonces, mis hermanos, me gustaría ser más útil en la aplicación de este tema. Voy a proponer algo que no habíamos hecho, pero a lo mejor funciona. A mí me gustaría, antes de pasar al tema que sigue estando en la misma serie, dar la oportunidad de que si tienes un ejemplo que tú dices, oye, aquí no me queda muy claro cómo pudiéramos administrar para mejorar, voy a pedirles que si tienes un ejemplo así, no un caso particular tuyo, porque entonces no aplica para todos, ¿verdad? Un caso que tú digas, quisiera que lo examináramos juntos. ¿Cómo podemos administrarlo bíblicamente? ¿Cómo podemos medirlo, controlarlo, administrarlo para mejorar? Y si lo escribes en la sección de preguntas, ya sea en WhatsApp o en las redes sociales, los voy a leer. Y si veo que hay buenos ejemplos, los tratamos para examinarlos juntos como un caso práctico y un caso real, cómo podríamos resolverlo según la doctrina de la mayordomía. Pero si no hay ejemplos, pues brinco el tema que sigue, no importa, ¿verdad? Pero hagamos ese experimento. Si tienes un buen ejemplo, un caso que pueda ser útil para que todos lo analicemos. No es necesario que me des detalles específicos, tampoco se trata de ventanear a alguien, ¿verdad? Pero decir, oye, se me ocurre, y a lo mejor puede aplicar, hay muchos casos así, cómo una mujer cristiana con un esposo incrédulo puede administrar lo que tiene. ¿Me explico? Cómo en el caso de tus hijos, cómo en el caso de tu trabajo, algo que pueda aplicar a todos, que aunque no lo vivamos, sea claro y pueda ser aplicable para muchas personas para tratar de resolverlo aquí juntos y decir, este es el camino bíblico y que todos salgamos beneficiados. Entonces vamos a ver cómo nos va. En la sección de preguntas, que viene a continuación, si tienes un caso, lo escribes, lo reviso y si encuentro buenas aplicaciones, uno o varios casos, lo trato de poner aquí, pero la próxima semana es el Día del Padre, entonces sería hasta la otra. Para tratar de irnos un poco más prácticos y tratar de entender
con mayor claridad dónde está la responsabilidad y cuál es el camino a seguir. Entonces, vamos a terminar aquí el tema. Vamos a ponernos de pie, por favor, para orar. Meditemos en esto y pidamos a Dios. No podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Es tanto lo que hay que decidir, es a veces tan tentadora la situación que se vuelve imposible. Pero en Cristo todo lo puedo. Él ha prometido que no me pondrá una tentación que no pueda soportar. Y la Biblia dice que con cada prueba también hay una salida. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude. Vamos contracorriente. Eso implica que la mayor cantidad de personas no va a estar de acuerdo contigo. Y que tú tienes que explicar de manera razonable por qué haces lo que haces. Para que glorifique a Dios. No queremos parecer un grupo de fanáticos que van en contra de lo que la gente dice. No. Queremos decir, yo voy en contra por esto y por esto. ¿Hace sentido? Y que digan, sí hace sentido, aunque no estén de acuerdo. Pero que puedan ver que hay coherencia en la vida cristiana. Hay congruencia. Y si vamos en contra, hay buenas razones para ir en contra. Les guste o no les guste, la Biblia nos demanda dar una buena razón, un razonamiento de por qué hacemos lo que hacemos. Y muchas veces eso es lo que Dios usa para que otros puedan entender lo que es el cristianismo. Entonces vamos a orar. Señor, ayúdenos a ser congruentes con lo que sabemos. Es mucho lo que dice tu palabra, hay tantas cosas que podemos hacer, tu instrucción es muy clara, pero a veces al momento de decidir se nos olvida, no tenemos la información presente y nos resulta muy difícil tomar una decisión. Ayúdanos a estar conscientes del sistema en el que vivimos, de las reglas que operan en el sistema en el que estamos, para poder estar preparados para mantenernos al margen de todo aquello que no corresponde a un hijo de Dios. Ayúdame, Señor, a poner las riquezas en el orden que le corresponde. Ayúdame a entender que hay cosas más importantes que obtener riqueza. Ayúdame a entender, Señor, que sí, tengo que esforzarme, tengo que trabajar, es el medio que tú has definido para que seamos proveídos, pero ayúdame a ponerle límites al trabajo. Que no me quite el tiempo de lo que es más importante. Que el trabajo pueda estar en su debido lugar, con sus debidos límites. Que mi familia esté en su debido lugar, con sus debidos límites. Ayúdame, Señor, a poner mi matrimonio en su debido lugar y sus debidos límites. El ministerio también, de manera que lo que haga, Señor, tenga una prioridad clara para que te glorifique. Y aquellos a los que les tengo que decir que no, Señor, si te parece bien, a pesar del disgusto o la mala experiencia que puedan tener cuando me niego, porque tengo prioridades más importantes, que aún ellos puedan ver, Señor, que en medio de las decisiones difíciles como esa, estoy buscando glorificar tu nombre. Y cuando decimos que no al trabajo porque tenemos límites que no debemos no debemos rebasar con nuestra familia, que podamos decirlo con gracia, que podamos decirlo de forma amena y de buen gusto, tratando de que comprendan el porqué, que nuestro trabajo sea tan valioso y aporte tanto que estén dispuestos a respetar nuestros límites, Señor. Que la empresa se vea beneficiada de tal forma que esté dispuesta a respetar nuestros límites a cambio del beneficio que recibe. Y si no es así, Señor, si la empresa está dispuesta a prescindir de nosotros y a desocuparnos, ayúdanos a permanecer firmes, confiando en que tú eres nuestro proveedor. Para aquellos que están involucrados en las ventas o en negocio propio, ayúdanos a permanecer fieles a ti y no participar del sistema corrupto, a poder reconocer una oportunidad que tú nos mandas y reconocer una tentación que viene de parte del enemigo. Ayúdanos a distinguir entre oportunidad y tentación para poder aprovechar bien los proyectos, las ventas, de una manera que tú seas honrado, de una manera en que podamos ser íntegros y mantener la frente en alto y poder decir que nuestra principal prioridad es servirte a ti y que los hechos lo demuestran.
Que ninguno de nosotros sea acusado verdaderamente de corrupción. Que ninguno de nosotros sea acusado de doble cara, de amar más las riquezas y que tengan razón, Señor. Acusaciones falsas tendremos muchas, pero que ninguna acusación contra nosotros sea verdadera, para que tu nombre no sea pisoteado, Señor, para que tu evangelio no sea pisoteado, sino todo lo contrario, que permaneciendo firmes a ti, aún costándonos el trabajo, aún costándonos amistades, beneficios, etcétera, por medio de eso, nuestra fidelidad, sin importar las consecuencias, tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones sabias y a ser astutos con lo que tenemos, a poner los ojos, como tú dijiste, no en las cosas de este mundo, sino en las de arriba, donde no hay pérdida, donde la polilla no corrompe, donde las cosas no se pudren ni se echan a perder, donde nadie nos puede robar. Ayúdanos, Señor, a pensar en que lo que tenemos proviene de ti y es para tu gloria. Ayúdanos a basarnos en tu criterio, en tus reglas y en tu propósito, Señor, para mantenernos alejados de la sabiduría de este mundo. Ayúdanos a tener las prioridades correctas, de manera que tomemos buenas decisiones y sepamos permanecer fieles cuando es necesario ante la tentación, ante la tempestad, ante la corriente adversa, que podamos dar un buen ejemplo de que confiamos en ti y de que tú no nos abandonas. Gracias por permitirnos entender. Gracias por mostrarnos la diferencia, de manera que sepamos lo que debemos hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Bien, ya hay algunas preguntas. Trataré de responderlas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la dejamos al final. Si hay tiempo, trataré de responderla. Y recuerden, si tienes un buen ejemplo, coméntalo aquí en el grupo o en las redes sociales. Y nuestros hermanos del Ministerio de Multimedia lo traen a este grupo para poder considerarlo para un tema más enfocado en la aplicación. Empiezo a leer la primera. Dice, ¿qué debería hacer un cristiano que tiene un negocio físico y los malitos te piden una cuota para seguir allí? ¿Hay que pagar o no? Los reportas a la autoridad y lo más seguro es que estén trabajando juntos. Y si ese es el sustento de la familia y los riesgos que pasan si no les pagas, ¿qué se debe de hacer? Mira, entiendo que es una decisión muy complicada porque quien debería defendernos no nos defiende, ¿verdad? Las autoridades, quienes deberían de poner un alto, lamentablemente, no generalizo, no todos, ¿verdad? Pero muchos son los mismos que te están extorsionando. Hay muchos ejemplos bíblicos de un sistema así. Y el ejemplo que siempre hemos encontrado es el de permanecer fieles, ¿verdad? Al momento en que tú dices, te voy a pagar para que me dejes en paz, tú estás fomentando ese sistema de corrupción y lo estás perpetuando. ¿Qué significa eso? Que gracias a ti van a seguir haciéndolo. Entonces, cuando te enfrentas a esa situación y las autoridades están coludidas, la única que queda es rogarle a Dios por un cambio de dirección. No me refiero a que te cambies de casa, sino un cambio de negocio, un cambio de fuente de ingresos. Pero velo desde esta perspectiva. Y no quiero que pienses que lo digo desde afuera del problema, ¿verdad? Que puede ser muy fácil decir desde fuera, no hagas esto, no hagas lo otro y prepárate las consecuencias. Te lo digo desde una experiencia de adentro, ¿verdad? Ya me ha tocado que en mi trabajo, por el tipo de servicio que yo doy, me pidan que contribuya o que colabore en cosas que no son justas y correctas. Ya me ha tocado enfrentarme a esa decisión y entiendo lo difícil que es, porque si el sustento viene por ahí, es muy fácil que la carne te haga temblar, te haga dudar, te haga ponerte nervioso, porque dices luego ¿qué voy a hacer? Ya me tocó que me enfrentaran a la situación, ¿lo haces o te vas? Y gracias a Dios pude pensar en ese momento y decir, Señor, tú eres quien me provee, tú eres quien me sostiene. Esta empresa es un medio y tú puedes tener 1000 diferentes medios para hacerlo. Así que me armé de valor confiando en Dios y dije, pues me voy. Y me fui. Y se siente bien feo. Se siente bien feo salir de ahí
sabiendo que aunque hiciste lo correcto, vas a una incertidumbre enorme. No sabes qué es lo que va a pasar. La Biblia afirma y asegura que no nos va a desamparar, pero eso no significa que va a pasar como tú quieres que pase, ¿verdad? Muchos de los cristianos hemos vivido ese tipo de circunstancias. Entonces entiendo perfectamente que cuando Dios te pone en una situación así, es muy fácil reaccionar humanamente hablando y decir, no, yo no quiero meter estabilidad a mi familia, no quiero meter más problemas de los que tenemos, así que voy a aceptar aunque está mal. No, la Biblia dice es que permanezcas fiel. Permanece fiel, porque tu Señor te sostiene. Entonces, para no hacerles el cuento largo, salí de la empresa. 3 días después me volvieron a hablar. Vamos a negociar. ¿Ok? Fui a negociar. Mis condiciones son estas. Yo no entro a nada que sea ilegal, ilícito, corrupto. No voy a usar mis habilidades para hacer ese tipo de cosas. Si tú me garantizas eso, estoy a tu servicio. Y me dijeron, te lo garantizamos. Tú no vas a participar en nada así, tú vas a apoyarnos en todo lo demás. Establecimos el acuerdo y continuamos trabajando, sin aceptar sus términos. Ahora, ¿eso es garantía de que lo van a respetar? No. Al momento en que se vuelva a presentar, la decisión va a ser la misma, me retiro, porque ya teníamos un acuerdo que rompiste. Entiendo perfectamente que se siente muy feo salir a la calle o estar dispuesto a estar sin nada, con todas las cosas que se tienen que conseguir, todo lo que se requiere para vivir. Pero una cosa queda clara, ya sea que como en mi caso me hablan a renegociar y aceptan mis términos, o que me haya ido a otra parte, la idea debe estar clara, es Dios quien te provee. No es tu negocio, no es tu tiendita, no es el puesto, no es el patrón, es Dios. Y Dios puede usar cualquier medio que le plazca, como cuando Elías tenía hambre, estaba en el desierto, y Dios usó unos cuervos para que le llevaran carnita para comer. Elías en medio de la nada se echó una buena carnita asada, y Dios usó unos cuervos para proveerle. Entonces, confiemos. Él tiene el control. Esta situación es una prueba para ti. Dios ya sabe lo que va a pasar, pero es una prueba para ti. ¿Estás dispuesto a permanecer fiel a Dios o estás dispuesto a traicionar a Dios por mantener lo que tienes? Velo desde la perspectiva bíblica. Yo sé que es difícil, pero es Dios quien nos ayuda. Desde la perspectiva bíblica es, bueno, si no es posible negociar algo, Dios me está mandando una señal muy clara, quiere que me dedique a otra cosa, ¿verdad? Porque en ninguna manera va a ser el plan de Dios que le entres a la corrupción. Entonces, si no tienes de otra más que la corrupción, entonces velo de esta manera. Dios te está diciendo, hasta ahí llegó lo que estabas haciendo, hay un cambio de planes. Y ahora hay que tener la mente abierta y la expectativa de qué es lo que Dios quiere. ¿Me explico? Yo tenía un negocio, me iba muy bien, llegó la pandemia y se acabó. ¿Qué significa? Que Dios me dice, cambio de planes. Pues cambiamos los planes. Al momento en que acepté la voluntad de Dios y cambié los planes, en 2 semanas ya estaba acomodado en una empresa. Tuve la oportunidad de dejarme llevar por lo que se sentía, porque se siente bien feo. Eso quiero que lo tengas muy claro. Se siente muy feo. Pero Dios prueba su fidelidad. Fíjate bien, todos los eventos bíblicos donde Dios muestra su potencial, su poder y sus milagros ha sido con personas que permanecieron fieles a pesar de la adversidad. Nunca con los cobardes, nunca con los traidores, nunca con los que aman este mundo, sino con aquellos que dijeron, aquí estoy y no me muevo. Y aún los amigos de Daniel, que dijeron, aunque nos mates, no vamos a hacer lo que quieres, y los echaron al horno de fuego, y ahí Dios los mantuvo con vida. Pero no los salvó del horno de fuego, o sea, de ser echados ahí. De ver cómo está bien caliente, cómo está toda la gente viendo, de que te amarren y te avienten. Esa experiencia que no es nada agradable, la vivieron, pero cuando cayeron al horno, no les pasó nada. Dios ha sido muy claro. Cuando tú permaneces fiel, Dios hace cosas que nunca te hubieras imaginado.
Y aun cuando eres infiel, Dios no deja de ser fiel. Pero no esperes que las cosas van a mejorar, van a empeorar si tú eliges usar tu propio criterio en lugar del criterio de Dios. Así que entiendo que puede ser una situación muy complicada y quiero explicar, lo digo desde la experiencia. Permanece firme, confía en Dios, Él no te va a abandonar. Y si te estás ante una decisión así de tajante, velo desde la perspectiva bíblica. Dios te está diciendo que hay un cambio de planes, que hay un cambio en tu vida. Ahora tienes que encontrar cuál es el otro camino. No te aferres a las cosas de este mundo. Aférrate a Dios. Siguiente, dice, hola, buen día, pastor. No tiene que ver con el tema, pero quisiera saber si es relevante presentar a un bebé en la iglesia cuando nace para que el pastor ore por él. Gracias. ¿Ok? Si hay tiempo, trataré de responder al final. Dalila dice, pastor, entonces el generalizar que todo negocio o proyecto nunca va a prosperar como los que sí se involucran en las cosas indebidas. O Dios puede provocar que sí te vaya bien para glorificarse y demostrar que haciendo las cosas bien también puedes prosperar. Entiendo que el propósito del creyente no es enriquecerse en este mundo, pero por gracia de Dios permite que así suceda. Mira, cuando yo me refiero a que no vas a prosperar, es como ellos prosperan. Es decir, un negocio que le entra la corrupción y soborna, crece rápido y con mucho dinero, porque a los que sobornas te van a dar dinero. Entonces, cuando tú quieres comparar un negocio que se regula, no nada más por la ley, sino por los criterios bíblicos, nunca lo vas a ver que prospera igual que un negocio que está en corrupción, que maquilla sus números para pagar menos impuestos, que hace muchas triquiñuelas para no pagar lo que tiene que pagar. Esos tú vas a ver que prosperan rápido. Jesús contó una parábola, el hombre que edifica sobre la arena y el hombre que edifica sobre la roca. El que edifica sobre la arena rápido acaba su casa. El que edifica sobre la roca toma bastante tiempo poner los cimientos sobre piedra. Tendrá que picar y picar. El otro acabó su casa y sigue picando y sigue picando. La diferencia es que cuando venga la tormenta, el que edificó sobre la arena va a perderlo todo y el que edificó sobre la roca va a permanecer. Y esa es la analogía de la vida venidera. Entonces, lo que digo es que un negocio que cumple con la ley y que se regula por principios cristianos no significa que no va a prosperar, pero no va a ser como los que sí entran a la corrupción. ¿Me explico? No vas a tener el contrato millonario si hay alguien que con corrupción lo puede obtener. Dios te va a proveer como quiera. ¿Me explico? Pero no va a ser igual. Si no, Jesús nunca hubiera sido tentado por Satanás ofreciéndole los reinos de este mundo. Que fue Satán el que dijo, ¿verdad? Todos estos son míos y se los doy a quien yo quiera. Entonces, aunque es posible que Dios prospere abundantemente un negocio, no es la norma. Pero un negocio corrupto es la norma que prospere. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, eso es lo que hay que entender. Claro que Dios nos puede bendecir, pero si te comparas con el mundo, vas a ver que es muy diferente. Esa es la parte en la que tenemos que estar dispuestos a perder lo que se tenga que perder, a sacrificar lo que se tenga que sacrificar por mantenerte fiel a Dios. Siguiente, dice, ejemplo, una empresa de viáticos para realizar ciertos trabajos, aparte que te confía más de lo que es, se lleva un comprobante de gastos por parte del trabajador. Se te piden facturas de todo, pero en ocasiones hay lugares donde es imposible facturar, pero la empresa te explica y te otorga el permiso para facturar en cualquier lugar para validar el gasto por la aproximada cantidad que se gastó. Si la empresa te otorga este permiso y no hay ningún problema, ¿es correcto? No. Yo sé que pudiera ser con que la empresa me diga que sí, pero la ley tiene ciertas regulaciones y cierto tipo de facturas que son válidos, ¿verdad? Y quizás la empresa te diga, mira, Hernán, ahí te van 5,000 pesos, gástatelos en lo que tú quieras, nomás consígueme una factura. ¿Te parece correcto a los ojos de Dios? Dices, pero la empresa es la que me lo está diciendo. Sí, porque hay un beneficio de por medio, ¿verdad? Va a deducir ese dinero. Y te está ayudando, echándote una mano para que disfrutes ese dinerito, porque él a su vez va a beneficiarse por
esa deducción de impuestos. Entonces, muchas veces es la propia empresa la que te va a pedir que hagas corrupción para que juntos obtengan mejoras. Por eso, el criterio no es qué dice tu empresa. Es más, ni siquiera qué dice la ley, porque la ley puede ir en contra de la palabra de Dios. El criterio es qué dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Aun si el mismo presidente, la presidenta de la República, viene y te dice, yo te doy permiso, no nos regimos por lo que dice la autoridad. Si la autoridad contradice la Escritura, la Biblia nos demanda rebelarnos contra la autoridad. Nos regimos por el principio bíblico. Así que no importa quién te lo pida, si va en contra de la Escritura, nuestra respuesta es no. Siguiente, ¿qué debe hacer un contador independiente cuando un cliente le pide bajar los impuestos omitiendo ingresos y considerando gastos no deducibles? ¿Qué debe de hacer? Permanecer fiel a la Escritura, no engañar a la autoridad. ¿Eso te va a generar menos clientes? Por supuesto. ¿Quién diría, yo quiero un contador que no me favorezca y que me quite lo que es? ¿Sabes quién? Un cristiano. Nada más. El mundo va a decir, no, a mí tráeme uno que sí le sabe y que yo voy a salir ganando, ¿verdad? Entonces, ese es el punto al que yo me refiero. Ok, yo soy un contador, un abogado, que va a defender a alguien que es culpable tratando de hacerlo pasar por inocente. No, un cristiano no puede hacer eso. Ese es el punto que hay que examinar con cuidado y tener un acuerdo en la familia y decir, nuestra prioridad es esta. Podría irnos mejor si entráramos ahí, pero no vamos a entrar ahí porque nuestro criterio es el bíblico. Y confiemos en Dios. El punto no es cuánto dinero, qué tanto dinero puedes obtener, ese no es el criterio. Es qué tan fiel fuiste con lo que Dios te dio. Entonces, todos tenemos formas en las que un cliente nos puede pedir cosas incorrectas, ilegales, no éticas, y tú te vas a beneficiar si se las das. Pero créeme, es mucho mejor decir no y confiar en Dios y que sea Dios quien te provea de los clientes que valoran tu trabajo. Y si por ahí no se da, es que no consigo clientes honestos, pues entonces ahí tienes una señal de parte de Dios. No es por ahí, mi chavo. No es por ahí. Ese no es el camino. ¿Me explico? Ese no es el camino. Hay que buscar un camino en el que sí puedas hacer lo que Dios te dice. Pero yo estudié toda mi vida para eso. ¿Y tú crees que eso es una restricción para Dios? ¿Tú crees que lo que estudiaste es lo que te da tu sustento? No, es Dios quien te sostiene, ¿verdad? Ok, se acabó el tiempo. Aquí quedaron algunos ejemplos. Bueno, los voy a leer con cuidado. Si veo alguna aplicación como genérica, la examinamos dentro de 2 semanas, porque la siguiente semana vamos a festejar el Día del Padre. Yo sé que casi nadie le hace caso a los papás, ¿verdad? Vi un videito donde se habla un papá muy preocupado a la maestra. Oiga, maestra, estoy muy preocupado. La maestra, ¿qué es lo que pasa? Pues que hace unos meses, para el Día de la Madre, con 2 semanas de anticipación, nos pidieron dinero y un regalito para el convivio. Falta 1 semana para el Día del Padre y no nos han pedido nada. Y la maestra dijo, es que estamos en tiempo de exámenes y hay prioridades. Pero es un hecho, ¿verdad? El Día del Padre no es muy festejado. Las mamás sí, los papás no. Y hay unos papás que no se merecen el festejo. Pero hay un serio problema ahí que tenemos que examinar. Y si Dios quiere, lo haremos la próxima semana. Entonces, nosotros sí vamos a dar un ejemplo correcto, bíblico, para con los papás. Y vamos a tener nuestro festejo de Día del Padre como todos los años, aunque muchos dicen, ¿para qué? La importante es la mamá. No, hay muchas cosas que examinar ahí. Desde un sentido bíblico, que creo que tenemos que tocar porque nuestra cultura se está desviando. Yo sé que aquí es generacional ya el problema de que a los papás nadie les hace caso. Pero entre cristianos y la juventud ahora están tratando de distorsionar cosas muy importantes que no deben de distorsionarse. Y que el mundo piense lo que quiera, pero no los cristianos. Y creo que eso está contaminando a los cristianos. Así que vamos a hablar al respecto.
Entonces, el próximo domingo es de traje. Es de traje, ¿verdad? Traemos para compartir y comemos. Ahora, se supone, normalmente nosotros no, hay pastel para el Día de las Mamás y no hacemos pastel para los papás, ¿verdad? A veces en otras ocasiones, pues un regalito, una navajita multiusos así china, ¿verdad? Barata, que nos pueda sacar de un apuro. Pero, no voy a decir nombres, pero alguien ofrendó especialmente diciendo, así como hicieron con las mamás, así con los papás. Entonces los papás vamos a tener un pastel de alguien que dijo que así como pastel para las mamás, tenía que haber pastel para los papás. Alguien que va contracorriente, ¿verdad? Qué bueno, porque hay un mandato bíblico que mucha gente está olvidando, pero lo analizaremos después. Entonces, si Dios lo permite, la próxima semana festejamos a los papás, así que desde traje ponemos un alto a esta serie y luego después de esa semana retomamos. Entonces, los ejemplos que yo veo aquí en la lista, si los puedo armar bien en un sentido genérico para todos, los analizamos dentro de 2 semanas. Si no hay suficientes ejemplos o no son muy genéricos, avanzamos con el otro tema de la serie. Y es todo de los avisos en línea, ¿verdad? Ok, bien, entonces despedimos la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.